Ahora estoy haciendo un máster y he dejado de dar clases a los años que estoy dando clases. N,1. ¿Ya? Entonces, listo. Mira, ahí esto sería cantidad de elementos a guardar. Y esto sería el vector de ceros con n filas y una columna. ¿Ya? Listo. Mm, Entonces, ahora que tenemos este vector, ¿verdad? Este vector de ceros, vamos a utilizar un bucle, que es lo que tú decías, ¿verdad? Un bucle que me recorra desde n igual a 1 hasta que n sea igual a 5, ¿verdad? ¿Y qué es lo sí. que vamos a hacer? Por ejemplo, si es que tengo x1, ¿no es cierto? Va a ser 1, voy a reemplazar este valor aquí, ¿verdad? Voy a reemplazar esto aquí. Cuando tenga mi siguiente término, cuando x2 sea igual a 2, voy a reemplazar esto acá, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos esa instrucción en el MATLAB? Empecemos por lo fácil, ¿no es cierto? El for, crear un bucle para reemplazar los elementos del vector de ceros. ¿Ya? ¿Cómo creo el bucle? For, ¿no es cierto? For, ¿qué tendría que poner aquí? Mm, hay que crear la I, ¿no? Sí, puede ser la i, la j, la variable de control. El i significa, bueno, el i se le suele llamar i porque viene del inglés de iteration o de iteración. En cada iteración, este va a tomar distinto valor. Pero puedes poner el nombre que quieras. Ya, pongámosle i. For i igual. Empezamos desde 1, ¿no es cierto? Mm, ¿Hasta qué? Hasta 5, porque voy a sí. calcular 5 elementos. O puedo poner n, ya que n es igual a 5, ¿verdad? Dejemos puesto el n, ¿ya? Y pongamos las instrucciones. Sí, entonces, ¿qué voy a calcular? En cada iteración, yo voy a calcular mi x sub n, ¿verdad? Mi x sub n es igual a ¿cuánto? ¿Cómo dice esto? Es igual a N. n, ¿cierto? Es igual a n. Sí. Mira, de momento no guardemos nada, simplemente mostremos en pantalla en cada iteración cuál es el valor de xn. Sí, entonces hagamos eso, mostrar el valor de xn. Sí, entonces que puede ser simplemente un disp xn. Sí, entonces mira, le voy a dar aquí una pausa, sí, le voy a mandar a correr. ¿Ya? Entonces ahí estoy en la iteración 1, si te fijas, i es igual a 1, ¿sí? Estoy a punto de calcular el xn, le doy a la flechita. Fíjate, se ha creado mi xn, este es igual a 5, ¿sí? Voy a mostrar en pantalla, se muestra el 5. ¿Por qué se muestra 5? Ah, ya, xn, ya, xn igual a n. Ya, ¿por qué se ha mostrado 5 y no se ha mostrado 1? Para la primera iteración tendría que haberse mostrado 1, ¿verdad? Sí. Ya, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el error? ¿Me puedes decir? ¿Qué pasó en la línea 6? ¿Qué dijimos? N es igual a... A 5. Entonces, si n es igual a 5 y yo digo que mi xn es igual a n, estoy diciendo que xn es igual a 5, ¿verdad? Sí. Entonces eso está mal, aquí no debería ser n. ¿Ya? ¿Sabes qué debería ser ahí? A mí me interesa que en la Y primera iteración me muestre 1, en la segunda iteración 2, en la tercera iteración 3, en la cuarta 4, en la quinta 5, ¿verdad? De sí. todas estas variables, ¿cuál es aquella que cambia su valor dentro del bucle? La I. Correcto, la i, ¿verdad? Entonces, xn va a ser igual a i. ¿Ya? Mandemos a correr de nuevo. Mando esto a correr, le doy step. Entonces, mira, ahora sí, mi xn en la primera iteración es 1. Sí, si seguimos haciendo esto, en la segunda iteración es 2. ¿Sí? Si ves aquí cómo va cambiando.
¿sí? Fíjate acá. Ya en la tercera iteración, xn es igual a 3. En la cuarta iteración, xn es igual a 4. Y en la quinta iteración, xn es igual a 5. ¿Sí? Y se termina el bucle. Ya, entonces listo, mira, aquí está calculado. Calcular el enésimo término. Ya, está calculado, ya lo hemos mostrado en pantalla. Sí, pero ahora a mí no me interesa mostrar en pantalla. Yo lo que quiero hacer es guardar este valor calculado, ¿no es cierto?, de xn en el vector xn. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo haría para guardar eso? Pues con una función, no sé. No, más sencillo que eso. Ya, te voy a dar una pista, porque tú como ya has programado antes, ya lo vas a Mm, entender, ¿ya? Entonces, mira, tenemos calculado el enésimo término de la sucesión, ¿sí? O sea, para esta iteración, aquí está calculado el término. Ya, mira, si es que estoy en, fijémonos en el i. Si es que estoy en la primera iteración, ya. Si es que estoy en la iteración i igual a 1, mi xn es igual a 1, ¿verdad? mm, Ya. Ahora, recuerda que este vector es temporal, ¿ya? Entonces, mira, este xn yo lo tengo que cambiar, lo tengo que almacenar, ¿no es cierto? Lo tengo que almacenar aquí, ¿sí? Y en vez de 0, vendría ¿qué? Vendría 1, Uno. ya. Entonces, ¿qué necesito hacer? Lo que necesito hacer es solamente modificar el vector en la posición 1, ¿sí? Pero ahora imaginemos que estoy en i igual a 4. Si es que estoy en i igual a 4, xn va a ser igual a 4, ¿verdad? ¿Y qué Mm, término tendría que cambiar del vector? Necesito cambiar la posición 4, ¿verdad? mm, Entonces, necesito modificar el vector en la posición 4, ¿verdad? Si estoy en i igual a 1, modifico la posición 1. Si estoy en i igual a 4, modifico la posición 4. Quiere decir que del vector también tengo que modificar la posición i, ¿sí? ¿Te das cuenta? sí. Ya, entonces necesito modificar el vector en la posición i, ¿ya? ¿Sabes cómo modificar un vector solo en ciertas posiciones? Creo que no. Ya. Entonces, mira, te enseño la instrucción. Ya. Para modificar el vector xn, ya, voy a decir yo, el vector xn, ¿no es cierto? El vector xn solamente en la posición i, ¿ya? Si queremos ser más específicos, sabemos que el vector xn tiene una sola columna, ¿ya? Entonces podemos decirle, el vector xn en la fila i, columna 1, ahora ya no va a ser 0, ¿verdad? Ya no va a ser este 0 que está aquí, sino que va a ser? Va a ser el valor que acabo de calcular de xn, ¿sí? Mm, ¿Ya? Entonces, aquí, ¿a qué pongo igual? Si el vector, ¿no es cierto? Este vector en la posición i, ahora, ¿a qué va a ser igual? En vez de 0, ¿qué valor va a tomar? Va a tomar el valor de xn. XN. Entonces, ¿qué escribo aquí? XN. Correcto. ¿Ya? Y listo, vamos a revisar entonces esto. Déjame ponerle aquí el clear, el close all y CLC. Ya. Entonces, vayamos a esto. Estoy en la primera iteración y es igual a 1. ¿Sí? xn, acabo de calcularlo, es igual a 1. ¿Ya? Y veamos este vector. El vector xn, voy a modificar ¿qué? La fila i
columna uno. Como I en este momento es uno, voy a modificar la fila uno, columna uno. Y va a tomar ¿qué valor? El valor de xn, va a tomar el valor de uno. Sí, le doy step. Y fíjate, solo se ha modificado esa posición del vector. ¿Sí? Ya. Si continuamos dentro del bucle, ahora I es igual a 2. Sí, fíjate, I es igual a 2, mi xn es igual a 2 y voy a reemplazar ese cero de la posición 2 por lo que tengo almacenado en xn, es decir, por el 2. El 2. Sí, y mira, este vector se ha modificado. Sí. Si yo continúo esto, me va a ir mostrando las diferentes posiciones. Sí, y listo, se ha terminado el programa. Y tengo en el vector xn, en el vector xn, todos los valores de la sucesión. Uno, 2, 3, 4, 5, etcétera. Vale, sí. Ya, listo. Ahora hagamos un ejercicio un poquito más complicado. Mira, mi sucesión es esta. Xn es igual a uno por e a la menos uno partido entre n. Todo esto partido entre... Y todo esto por n. Ya, o sea, más bien así. N elevado a esto de acá. Ya, esta es mi sucesión. ¿Qué dices tú? ¿Es recurrente o no recurrente? No recurrente. Correcto, es no recurrente. Entonces podemos calcularla directamente. ¿Ya? Hmm, Y yo te pido calcular los términos. Los términos desde el, desde el n igual a uno hasta el n igual a 25. ¿Ya? Y los almacenas, guardar en un vector que se llame, en un vector que se llame xq. ¿Ya? hmm, vale, Listo, entonces, ¿cómo empezaríamos? Hagamos aquí el código y lo pasamos a MATLAB. vale. A ver, pondríamos, primero crearíamos el vector de cero. Ya, pero para crear el vector de ceros necesito saber la cantidad de elementos que voy a tener dentro, ¿verdad? Necesito saber la cantidad de elementos que voy a guardar. Sí, entonces, antes que 25. nada, necesito la cantidad de elementos que es 25. Hmm, Correcto. ¿Ya? Ahora creemos el vector de ceros. ¿Cómo le vas a llamar a este vector de ceros? Pues vector ceros. Eh, Es no, XQ. XQ. Ya, llamémosle el XQ, ¿no es cierto? Es un vector de ceros. ¿Ya? ¿Cuántas filas tiene y cuántas columnas? Pues filas 25. O n y 1. Y uno. ¿Ya? Sí. Listo. Una vez que tengo este vector de ceros, yo puedo usar un bucle, ¿verdad? Para reemplazar cada uno de sus elementos. Hmm, ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? For y ¿Ya? dos puntos. Ya. For i igual. Desde, ah, 1 ¿ya? a n. Desde uno a n, correcto, a 25. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Ahora necesito que calcular el término x sub n, ¿verdad? Hmm, Ya, entonces no es nada más que hacer esto de aquí, pero con una pequeña corrección que ya me vas a decir tú. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es la corrección que tenemos que hacer aquí? mm, L elevado. No sé. Veamos qué pasa aquí.
¿ya? En mi primera iteración, i es igual a 1, ¿no es cierto? Mm. Entonces, x sub 1 debería ser 1 por e a la 1 partido entre 1. Pero si yo dejo tal como está, me va a mostrar 25 por e a la 1 menos partido entre 25. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la corrección que tengo que hacer? Ya, te doy la pista de nuevo. Sí, porfa. Ya, mi x1 tendría que ser 1, esto es por si acaso, n por 1, que multiplica a e elevado a la menos 1 entre 1, ¿verdad? Así debería ser. En cambio, el x2 sería 2 por esto a la 2, ¿verdad? El x10 sería 10 por tal, ni sé qué, y aquí a la 10, ¿verdad? Mm. Ya, pero mira, tal como está escrito esto, que es lo que tiene error, el x1 siempre te va a mostrar 25 y aquí 25. Si vas a calcular el x14, por ejemplo, como tenemos el error, también te va a mostrar Ah, 25 y 25. vale, sí. ¿Ya? Hay que sustituir la N por la I. Correcto, el i. Exacto. ¿Ya? De hecho, Mm. mira, si quieres, podríamos a este no llamarle n, sino n mayúscula, para indicar que es en realidad el número de elementos que vamos a calcular. ¿Sí? Si es que tal vez ese Vale. n minúscula te está dando algo de problema. ¿Ya? Entonces, correcto. Ahora sí, ahora tenemos el enésimo término, ahora está bien calculado. ¿Ya? Como está bien calculado, ahora ¿qué nos falta? Nos falta este término, reemplazar en el vector, ¿verdad? De momento tenemos un vector así, El x1 lo tengo que reemplazar acá, el x2 lo tengo que reemplazar acá, el x3 acá, y etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa instrucción? ¿Qué tengo que modificar? Tengo que modificar este vector. ¿Sí? Mm. ¿Cómo hacemos para modificar el vector? Poniendo xq igual a 0 Ya, no, y dan... xq, ya, si es que pongo xq igual a una cosa, estoy diciéndole a MATLAB, todo el vector xq que antes era un vector, ahora olvídate de eso, ahora xq va a ser igual a otra cosa, ¿ya? Pero si yo quiero modificar solo una parte del vector, tengo que especificarle a MATLAB que solo voy a modificar una parte de ese vector. ¿Sí? ¿Qué parte de ese vector voy a modificar? las filas y pones la I. La fila I, correcto. ¿Por qué? Porque si tengo el término x14, por ejemplo, me interesa reemplazar en la posición 14, ¿verdad? Entonces, la fila I, columna 1. Sí, entonces ya, solo esta partecita del vector, ahora, solo esa partecita es igual a ¿qué? Es igual a xn, X. correcto. Y listo, ¿ya? Vale. Sí. Listo. ¿Alguna pregunta con esto? No, me ha quedado claro. Ya, perfecto. Entonces, copiemos el código y veamos si es que está bien. Ya, entonces esto sería sucesión, no sé, nivel 2. Ya, está un poquito más difícil. Vamos clear y close all y CLC. Vamos a poner, ya, pongámosle como n mayúscula igual a 25. El vector XQ es un vector de ceros que contiene esta cantidad de elementos, esta cantidad de filas y una sola columna. Listo, lo siguiente, hacemos for i igual desde 1 hasta la cantidad de elementos, que es 25, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vamos a Mm. hacer? Mi xn es igual a eh, i, que multiplica a exponencial de menos 1 partido entre i. ¿Sí? Y lo que hacemos después es modificar el vector xq solamente en su fila i, columna 1, y esto va a ser igual al xn. ¿Sí? Entonces mando a correr este programa
Y fíjate que mi XQ tiene los términos de la sucesión, los 25 términos de la sucesión. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces, con eso, con eso, hagamos, hagamos acá, porque no quiero que te confundas viendo lo que has hecho antes, sino con el conocimiento que tienes ahora, hagamos este ejercicio de aquí. ¿Ya? Entonces, hagamos esta sucesión. Es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que hemos hecho, Mm. solo que tu cantidad de términos ahora es 100 y sabes que tu A es igual a 4. A es igual a 4. ¿Qué más? Tu N es igual a 100. Ya, listo. Entonces, ¿cómo procederíamos? ¿Cómo quieres llamarle al vector donde vamos a almacenar todo? Vector ceros mismo, ¿no? Sí, ya, vector Z le voy a poner, ya, para no ser Vale. tan largo el nombre. Vector Z igual a ¿cómo sería aquí? Ceros, Ceros. paréntesis, Ujú. 100,1. Ya, pongámosle N, ya. N como 1. Vale. Ya, listo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ahora el bucle for. Correcto. For. No uses I, usa otra cosa, ¿ya? Cualquier otra letra. K Ya, mismo. for K. Igual, desde, Y desde 1 hasta 100. ya. O Hasta pongamos de N. esta N, ¿ya? Mm. Listo. ¿Qué necesito hacer? Calcular el XN, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, XN va a ser igual a qué? A por A, I. ya no tengo I. K, perdón. A por K. Que multiplica 1 menos 1 elevado a la. K. Correcto. ¿Ya? Listo. Tengo el Mm. XN. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar esto en qué vector. En el vector Z. Correcto. Entonces, vector Z, ¿qué más? Paréntesis, Ujú. K1. Correcto. K, 1. Y ya está, ¿no? ¿No? ¿Qué falta? Igual XN. Correcto. Vale. Ya. Listo. Eso sería todo. Entonces, vamos a hacer tu programa. Tu A es igual a 4. Tu N es igual a 100. Tu vector Z es igual a un vector de ceros que tiene n filas, una columna, por K, que va desde 1 hasta n. Vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a hacer que tu valor de x sub n va a ser igual a que multiplica a k que multiplica a 1 menos 1 elevado a la k. ¿Ya? Y lo siguiente es que el vector z en la posición k, 1 va a ser igual a xn. Sí, hagamos esto como eh, apartado A. ¿Ya? Mandamos esto a correr y en tu vector z está tu sucesión ya correctamente desarrollada. ¿Sí? Vale. Hmm. Ya. ¿Qué te ha parecido? Ahora ya más sencillo. Ya, ahora fácil. Ahora ya sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, yo no te comprendo. Es difícil hacer esto haciendo adivinanzas. Ya, hagamos el siguiente. Sí, hagamos este Vale. de acá para que te des cuenta que es muy sencillo. De hecho, lo voy a poner aquí junto a este. Y a este lo voy a llamar, déjame guardarlo como apartado B. Ya, esto como apartado B.
¿Y qué crees que sea lo único que tenemos que modificar para hacer este apartado B? El XN. Correcto, es lo único que hay que modificar, ¿verdad? Entonces, en vez de esto, Mm, pongamos la ecuación de ahí, ¿verdad? Es seno de qué? Pongamos paréntesis, ya. ¿Qué iría ahí? 2 por, K. correcto, 2 por K menos uno. Todo esto multiplica a pi partido entre 2. Y todo esto está partido entre A por N. A por N. Ah, en vez de N, ¿qué va? K. K. Correcto, ya está, yo me equivoco, ya ves. Listo, mandamos esto a correr y tu vector Z tiene esto, ¿sí? Y esa sería Mm, tu sucesión, vale. ¿ya? Listo, ¿ves? Son muy, muy, muy sencillos estos ejercicios. Sí, ahora Ya, sí. ahora sí, correcto. Ya. Vamos entonces a ver las sucesiones que son recurrentes. Hemos visto las no recurrentes, son muy sencillas. Vamos a ver las recurrentes, que también son muy sencillas. ¿Ya? Mm, Entonces, veamos, por ejemplo, la sucesión, esta de acá. Tu xn es igual al x n menos uno más tu x n menos 2. ¿Ya? ¿Por qué es recurrente? Porque mira, el término n se calcula a partir de su anterior término y del que está más atrás. Sí, por eso es recurrente. Esta es una sucesión recurrente muy, muy sencilla. Si yo te tengo que dar aquí como dato siempre un término o dos términos o tres términos, depende de cómo sea la fórmula de la sucesión. Por ejemplo, si yo quisiera calcular aquí el x1, ¿ya? Yo te tendría que dar información de qué. Te tendría que dar cuánto vale el x0 y te tendría que dar cuánto vale el x menos 1. Sí, por lo general lo que suelen hacer siempre es calcular desde el x2 de tal manera que los subíndices queden x1 y x0. Sí, o si no, desde el x3 de tal manera que te tienen que dar el x2 y el x1. ¿Ya? En este caso, yo te voy a dar información del x1 y del x2. ¿Ya? El x1 yo te voy a decir que es igual a 0 y el x2 te voy a decir que es igual a 1. ¿Ya? Esto es dato. Todo esto es dato. Sí, entonces mira, hagamos esto a mano. Calculemos el x3. El x3 va a ser igual a que el x2 es 1, más el x1, que es 0, y esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces mi x3 es igual a 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero calcular el x4? ¿A qué va a ser igual? Recuerda que esta es la Pues a, ecuación. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual? a 2 más 1. A 2 más 1. Ya X, recordemos que ya pongamos esto como subíndices. Necesito el x3, 3, ¿verdad? Más x, X2, ya. ¿Cuánto vale x3? 2. ¿Segura? Aquí está, mira. Ah, 1, 1. 1, ya. Más, ¿cuánto vale x2? 1, Más 1, correcto. Y esto es igual a, 2. correcto. Ya, mira, pongámoslos acá. x1 igual a 0. x2 igual a 1. x3 igual a 1. 2. 1. Ambas Y el igual. x4 es igual a 2. Vale. ¿Ya? Calculemos el x5. X5 es igual a qué? Sería igual a x4 X4. más x3. ¿Ya? Es decir, el x4 vale 2 más el x3 que vale 1. Es decir, vale 3. X5 igual a 3. Sí.
¿Qué pasa si yo Sí, quiero calcular el x7? ¿Cómo calculamos el x7? El x7 sería igual a ¿qué? A x6 más x5, ¿ya? ¿Pero qué falta? Falta el x6, ¿verdad? Entonces, primero calculemos x6. X6 va a ser igual a x5 más x4. X5 vale 3 y x4 vale, perdón. dos. Ah, no, sí, sí, está bien. X4 vale 2. Esta suma sería igual a 5, ¿verdad? Entonces, mi x6 es igual a 5. ¿Ya? Y mi x7 entonces sería igual a x6 que vale 5 más x5 que vale 3 y esto es 8. ¿Sí? Entonces, x7 es igual a 8. ¿Sí? Y así se va obteniendo el vector para la sucesión. ¿Ya? Vale. Listo. Veamos ahora entonces cómo hacer esto. Veamos cómo hacer esto en MATLAB. ¿Ya? Vamos de nuevo así. X1 igual a 0 y x2 igual a 1. Ya. Si yo quisiera programar esto en MATLAB y yo te pido calcular el x3, es muy sencillo, ¿verdad? ¿A qué sería igual? A x2 más x1. Y se acabó el cuento. Ya. Pero ¿qué pasa si en MATLAB yo te pido calcular x4? Calcula x4. ¿Cómo lo harías? ¿Alguna idea? No sé. Otra vez haciendo vectores. Ya. En primer lugar, yo necesitaría saber que primero necesito calcular el x3. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, te voy a mostrar una estrategia que es fácil de usar. Supongamos que yo te pido calcular hasta x4. Déjame hacer esto grande. Si yo te pido calcular hasta x4, mi vector, donde almacene cada término, va a tener 4 elementos. 2, 3 y 4, ¿verdad? Sí, Entonces, en principio, yo debería crear un vector que tenga 4 elementos, ¿verdad? Mi vector de ceros. 1, 2, 3 y 4. Ya, entonces hagamos las instrucciones en MATLAB hasta obtener esto. Sí, entonces en MATLAB estábamos haciendo n igual a 4, ¿verdad? Sí, y luego hacíamos el vector z, llamémosle solo vecz. Vecz igual a un vale. vector de ceros que contiene n filas, una columna. Sí. Hasta ahí todo exactamente igual, Sí. ¿verdad? Listo. Entonces, ahora yo sé que aquí, aquí en este vector, yo sé, yo sé por esta información que me dan acá, que el x1, es decir, este, vale 0, ¿verdad? Entonces, modifiquemos eso. El vector z en la posición 1 es igual a ¿cuánto? Cero. Es igual a 0, ¿verdad? O podríamos hacer esto, x1 igual a 0 y x2 igual a 1. Entonces, el vector 1 en la posición 1 es igual a x1. ¿Sí? Y ahora también sé que el vector z en la posición 2 es igual a 1, ¿verdad? Es decir, mi vector z en la posición 2 es igual a lo que vale x2, es decir, 1. ¿Sí? Entonces, mira, todas estas ya son instrucciones que estoy poniendo en el MATLAB. ¿Lo ves? ¿Ya? Ahora, una pregunta. Cuando yo me meta a hacer el bucle, ¿crees que sea necesario volver a reemplazar estos? ¿O ya no les tomo en cuenta y empiezo a trabajar solo desde aquí para abajo?
Desde ahí para abajo. Correcto, ¿no es cierto? Entonces trabajaría solo de aquí para acá. ¿Por qué? Porque estos ya sé, este ya está bien, este ya está bien. No voy a gastar recursos haciendo eso de nuevo. Ya, entonces, cuando yo haga mi bucle for, voy a hacer for, pongamos i, igual. ¿Será que pongo desde uno? Desde 3 Correcto, desde 3 hasta, 4. hasta 4 que es n, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, ahora calculemos el término x sub n. ¿Ya? En primer lugar, en la primera iteración, ya no estoy calculando el x sub uno, sino que estoy calculando el 3. x sub 3, correcto. Entonces, mi x sub 3, ¿no es cierto? ¿Es igual a qué? Es igual a mi x uno más x dos. Sí, listo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto reemplazo, ¿no es cierto? Mi vector z en la posición y, es decir, en la posición 3, acuérdate que empiezo desde 3, en la posición 3 es igual a lo que tengo en xn. Sí, sabemos que eso va a salir 1, entonces aquí se va a reemplazar 1. ¿Ya? Sí. Listo. Vale. Ahora, ¿qué pasa si yo finalizo el bucle y lo dejo igual? ¿Ya? En mi siguiente iteración, yo voy a estar en i igual a 4, ¿verdad? Ya cuando termino esto y voy a la siguiente iteración, estoy cuando i vale 4. Entonces voy a decir que mi x sub 4 va a ser x1, pero aquí hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque x1 me dice que vale 0 más x2 que vale 1. ¿Sí? Entonces otra vez me va a salir 1 y aquí vector z en la posición 4, otra vez voy a reemplazar 1. Y si te fijas, voy a seguir así hasta el infinito. Siempre 1, 1, 1. ¿Sí? Suponiendo que tenemos que ir hasta n igual a 100. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué crees que sea un pequeño cambio que necesite yo para que en la siguiente iteración no me sume 1, sino me sume 2? Tengo que hacer con estos que tengo que actualizarlos, ¿sí? Entonces, mira, el Sí. x1, el nuevo valor de x1, el nuevo valor de x1 es el anterior x2. Y mi nuevo valor de x2 es el valor que acabo de calcular de xn. ¿Por qué? Fíjate que volvamos a la iteración 3, ¿ya? Volvamos a la iteración 3. ¿No es cierto? Esto está bien porque esto vale 0 y esto vale 1. ¿Ya? Y xn me ha salido que esto es igual a 1 también. Sí. Ahora, si es que yo hago esta actualización, estoy diciendo que x1 ahora vale lo que antes valía x2. Entonces, mira, si x1 antes valía 0, ahora le estoy diciendo que tome el valor de x2. Es decir, ahora esto vale 1. ¿No es cierto? Bueno, x2. Entonces, esto toma el valor de 1. Sí, y mi x2 que antes valía 1, ahora va a tomar el valor que tiene n. Es decir, mi x2 ahora va a ser igual a 1. 1 que vale xn. Sí. Entonces, mira, Sí. si yo vengo así a la siguiente iteración, ¿no es cierto? Ahora sí me meto en i igual a 4. Mi x4 va a ser igual a ¿qué? X1, pero x1 ya no es esto. ¿Por qué? Porque actualicé el valor acá. Sí, mi x1, ¿cuánto vale ahora? X2. X2. Bueno, el X2 del anterior. ¿Pero qué valor numérico tomaría? El valor de 1, ¿no 1. es cierto? 1. Más, y el X2 tomó el valor del anterior XN, es decir, tomó el valor de 1. 1 también, ¿no es cierto? 1. Entonces, mi X4 ahora es igual a 1 más 1, 2. ¿Ves? Entonces, vector Z en la posición 4 ahora es igual a 2. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, mira, si continúo, recordemos que este xn en este momento vale 2. Y mira, y veamos esta actualización. Ahora x1 vale lo que valía antes x2. X2 valía 1, ¿verdad? Entonces x1 ahora va a valer 1. Y x2 ahora vale lo que vale xn, es decir, va a tomar el valor de
de 2. ¿Sí? Y fíjate, un supuesto caso que calculara un x5, en mi siguiente iteración, x1 tiene el valor de 1 y x2 tiene el valor de 2. Y de esa forma el x5 sería 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí vendría el 3, después vendría el 5 y así sucesivamente. Sí, entonces, ¿ves? Ahí está correctamente realizado el ejercicio. Vale. Ya. ¿Tienes alguna pregunta de esto? No, me ha quedado claro. Ya. Listo. Entonces, acuérdate que aquí hay que actualizar. Ya. Hagamos Mm, este código. Ya. Llamémosle esta sucesión recurrente fácil. Clear CLC. Pongamos que tu x1 es igual a 0, ¿verdad? Tu x2 es igual a 1. Tu n, calculemos hasta el término 10. Hasta el término 10, hagamos del vector z. El vector z va a ser igual a un vector de ceros que contiene n filas, una columna. Ya. Ya, entonces aquí nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el vector z en la posición 1 es igual a x1. También sabemos que el vector z en la posición 2 es igual a x2. Sí, veamos el código de momento hasta aquí. Entonces, mira, tu vector z ya tiene estas dos primeras celdas con los valores correctos. Sí, mm, entonces ahora voy a reemplazar desde la posición 3 hasta la posición 10, ¿verdad? Entonces empiezo por i igual, por i igual desde 3, ¿verdad? Hasta n, ¿ya? Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el xn. Mi xn es igual a x1 más x2, ¿verdad? Entonces reemplazo eso en el vector z en la posición i, ¿verdad? Va a ser igual a mi xn. Pero antes de pasar a mi siguiente iteración, yo tengo que actualizar. x1 toma el valor de x2 y mi x2 toma el valor que acabo de calcular para el x sub n. ¿Sí? Entonces veamos. Ya. Estoy en este momento en i igual a 3, ¿verdad? Esto, mi xn va a ser igual a x1 más x2, es decir, a 0 más 1. ¿Sí? Le doy step, ¿ya? Mi vector z, perdón, mi xn me ha salido que es 1. ¿Sí? Entonces, mi vector z en la posición 3 es 1. Sí, correcto, está cambiado aquí. Pero tengo que actualizar, recuérdate, actualizo esto para que acá me dé el valor correcto de x4 en la siguiente iteración, ¿sí? Entonces, mira, x1 antes valía 0, ¿no es cierto? Antes valía 0, ahora vale 1. Ya, mi x2 ahora va a ser lo mismo que xn, es decir, ahora es 1. Paso a la siguiente iteración, ahora estoy en i igual a 4. Sí, fíjate, i igual a 4. Para i igual a 4, mi x1, mi x1 vale 1 y mi x2 vale 1 también. ¿Sí? Entonces mi x4 me va a salir 2. ¿Sí? Reemplazo ese 2 aquí, ¿sí? Y continúo. Tengo que actualizar para la siguiente iteración. Mi x1 ahora tendría que ser este valor de 1 y mi x2 ahora tendría que ser este valor de 2. ¿Sí? Le doy step, continuamos. Sí, y así vamos calculando. Sí, y se va mm, saliendo cada término de la sucesión. Sí, y sí, listo, ahí se termina. ¿Ya? Y esta sería mi sucesión final. vale, Ya. sí. Entonces, mira, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, hasta aquí no. Ya, listo. Mira, ahora, quiero que te des cuenta que yo podría cortar estas instrucciones acá. Ya, las voy a cortar y las voy a pegar aquí. Ya, las voy a cortar y las voy a pegar. Y esto no altera
mi resultado. Sí, fíjate en el vector, lo voy ahorita a mandar a correr de nuevo. Ya, sí, ves que me da el mismo resultado. Ya, entonces, Sí. fíjate que puedo calcular el xn, calculo el xn, pongámosle como comentario, calculo xn, y una vez que tengo calculado mi xn, voy a actualizar, actualizar los valores recurrentes, es decir, el x n-1 y el x n-2. ¿Sí? El xn-1 vendría a ser este, el xn-2 sería este, ¿sí? Solo que les he dejado con estos nombres para no estar poniendo varios nombres de otras variables. Sí, si te fijas, estoy que calculo xn y dejo actualizado los valores recurrentes. ¿Para qué? Para que en la siguiente iteración pueda calcular correctamente el siguiente xn. ¿Ya? Entonces, mira, a esto de actualizar los valores recurrentes, ¿ya? Es lo que tu profesor le llama un paso, Mm. ¿ya? Vamos a revisar. A ver. Ah, no, perdona. Al cálculo, a este cálculo de xn, es lo que tu profesor le llama un paso, a esto de acá. Esto. Esto lo llama un paso, ¿ya? Entonces, ese paso, ese un paso, tu profesor, por lo que veo, él lo suele hacer dentro de una función, ¿sí? Entonces, hagamos la función que se llame un paso, ¿ya? Esta función un paso va a depender de x1 y de x2, que son los valores recurrentes, ¿ya? Y tu xn va a ser el resultado de esta función, ¿ya? Mm. Entonces, mira, simplemente a esto de acá, en vez de calcularlo aquí directamente, lo que hacemos es calcularlo acá. Sí, mi xn es que es el x1 más el x2. ¿Sí? Entonces aquí, en vez de hacer este cálculo, vamos a decir que tu xn es el resultado de la función un paso con las variables de entrada x1 y x2. ¿Ya? Eso es todo. Esta es la función un paso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Te, con- No. te confundí aquí? A ver, es que lo de la función es para hacer la sucesión. Y porque luego lo de actualizarse se hace en el bucle for, ¿no? Sí, lo de actualizar lo haces dentro del bucle. Sí, la actualización se hace dentro del bucle mismo. ¿Ya? Mira, Mm. simplemente, ¿qué hicimos? Fíjate que antes estaba esto aquí. ¿Ya? Haz de cuenta que no existe esto. ¿Ya? Mira, Sí. simplemente ¿qué? Calculas el xn, ¿no es cierto? ¿A partir de qué? De tus valores recurrentes. ¿Sí? Sencillo, ¿no es Mm. cierto? Se actualiza. Hasta ahí entendiste perfectamente, ¿verdad? Hasta ahí no hay Sí, sí. problema. Ya. ¿Qué es lo único que hace tu profesor distinto? El xn, él no lo calcula directamente así, sino que dice, ah, bueno, el xn lo voy a calcular dentro de una función que se llame un paso. Entonces, en vez de poner aquí xn, él lo que hace es crear una función, crea esta función que se llame función un paso, ya, que dependa de un valor x1 y que dependa de un valor x2, ¿sí? Y esta función
¿qué te devuelve? Te devuelve el xn, que es lo mismo, ¿cierto? Es igual a x1 más x2. ¿Ya? Entonces acá, para, para llamar, digamos, a esta función, debemos decir que la función xn, que el valor xn es el resultado de la función un paso, y esta función un paso depende de las variables x1 y la función x2. Sí, vale. Ya, segura, me preguntas nomás para explicarte de otra forma si es que no te queda claro, porque esto es clave. No, sí, sí. Ya sí que lo entendí. Ya, Es entonces, lo mismo, pero con una función. es correcto, es exactamente lo mismo, solo que el xn lo calculas aquí, ¿sí? Nada más. Ya, Vale, vale. entonces, corramos esto, si lo corremos, y tu vector es este de acá, es lo mismo, ¿ves? Es exactamente lo Sí. mismo, ¿ya? Y listo, no ha pasado absolutamente nada, ¿ya? Mira, ahora, con este ejercicio, hagamos, hagamos tu función de recurrencia, ¿ya? Hagamos tu ejemplo 3, tu apartado, tu apartado C, ¿ya? Vamos acá. O hagámoslo primero aquí y después lo hacemos en MATLAB. Ya, listo. ¿Cómo empezaríamos? Si recuerda que aquí te pide hasta el término número 100, hasta n igual a 100. Pues sería n igual a 100 y para... N igual a 100. mm, Ya, quiero que te des cuenta una cosa. Mira, aquí estamos empezando desde x0. Entonces, supongamos que yo te pido hasta n igual a 3. Si te pido hasta n igual a 3, yo necesito x0, x1, x2 y x3. ¿Sí? Sí, Fíjate, entonces en este caso, si es que me pide hasta n igual a 3, yo no voy a tener 3 elementos, sino voy a tener 4. n, 4 elementos, correcto. O en otras palabras, n más 1 elementos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué otra información te da? Este sería un x0, ¿verdad? Tu x0 es igual a ¿qué? A raíz de a. ¿Ya? No te da x1, no te da x2, no te da x3, sino te da que cada término de la sucesión. Esto significa cada término de la sucesión. ¿Ya? Entonces, a diferencia de antes, fíjate que tu función de recurrencia, ¿de cuántos términos anteriores depende? Del XK. Ya, mira, aquí te dice el xk, ¿no es cierto? Aquí te dice xk se calcula a partir de ¿qué? De a y de xk menos 1. 1. Entonces, solo tengo un término anterior, ¿sí? Un término recurrente. Fíjate que en el ejemplo que hicimos acá, nosotros tenemos dos términos recurrentes, el n-1 y el n-2, ¿sí? Pero en este caso, fíjate que es incluso más sencillo porque tenemos solo un término recurrente, ¿ya? Entonces, si yo tengo el x0, puedo calcular el x1. Si tengo el x2, podría calcular el x3, ¿verdad? Antes, en este, en cambio, en este de acá, en el anterior ejemplo, si yo quería el x3, necesitaba el x2 y necesitaba el x1. ¿Ya? Listo. Entonces, si es que tengo el x0, yo podría calcular el x1, luego con el x1 podría calcular el x2, etcétera, ¿verdad? Y me puedo ir hasta donde yo quiera. Ya. Listo. Entonces, tenemos esta línea de código. N igual a 100, x0 es igual a raíz de a. ¿Ya? ¿Qué más hacemos ahora?
necesitamos el vector donde voy a almacenar cada uno de mis elementos, ¿verdad? Sí. Ya. Llamémosle vec z de nuevo, ya que estábamos utilizando esa nomenclatura. Vec z igual a un vector de ceros. Y atenta aquí, muy atenta, porque si mi n es igual a 3, yo debería tener 4 elementos. Es decir, si tengo n igual a 100, yo debería tener, ¿cuántas filas? 101, ¿no es cierto? Hmm. Ya. Sí. Entonces, ¿aquí qué sería? N más uno. Correcto. N más 1, coma 1. ¿Ya? Hmm. Listo. Ahora acuérdate, vamos a hacer esto así. Yo tengo el vector de 0, 0, 0, 0, etcétera. ¿Ya? Y aquí voy a poner la posición 1, la posición 2, la posición 3, etcétera. ¿Ya? En la posición 1 está el x0. En la posición 2 está el x1. En la posición 3 está el x2. Sí, asimismo, recuerda que esto tiene 101 elementos. Por lo tanto, en la posición 101 apenas aparece mi x100. ¿Ya? Aquí hay que estar muy atentos con los subíndices. No es difícil, sino hay que estar atento. ¿Ya? Ahora, recuerda que yo este término ya lo conozco. ¿Sí? Hmm. Entonces reemplacémoslo, ¿verdad? Reemplacemos eso. Mi vector z, ¿en qué posición? Uno. Correcto, en la posición 1 es igual a ¿cuánto? X sub cero. A x sub 0. Sí, y bueno, como tu a es igual a 4, esto va a ser igual a 2. Ya, Hmm. listo. Entonces ahora, yo necesito recorrer todo esto con un bucle, ¿verdad? Y con el Sí. bucle, yo ya no necesito reemplazar de nuevo en la posición 1, necesito desde la posición Dos. 2 en adelante. Correcto, ¿ya? Entonces, listo. ¿Cómo sería aquí mi bucle? For i igual a 2 Ujú. hasta n más uno. Correcto, muy bien. Hasta n más 1, ¿ya? ¿Qué voy a hacer aquí? Calcular el xn, ¿no es cierto? Calcular el xn. Hagámoslo sin función, hagámoslo así nomás. ¿Ya? Vale. Calcular xn. Ya, tu xn aquí es igual a la ecuación de arriba, ¿no es cierto? Mi xn, o llamémosle xk. Ya, mi xk es igual a la raíz cuadrada de a más, en este caso se llama x0, ¿verdad? El término anterior, x0. ¿Ya? Y listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Antes de reemplazar, voy a actualizar. ¿Sí? Actualicemos. Actualizar. ¿Ya? ¿Y cómo actualizo? ¿Cómo sería aquí de hacer la actualización? Sería Primero que nada, ¿qué tengo que actualizar? ¿El valor de xk o tengo que actualizar el valor de x0 para la siguiente iteración? tienes que sustituir x0 por xk. Correcto. Mi x0 para la siguiente iteración va a ser igual al xk. ¿Ya? Y lo siguiente que hago, guardo xk en la posición i. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería Hmm. aquí? Vec z en la posición i, ¿no es cierto? Hmm. I, 1, si deseas, va a ser igual a xk. xk. ¿Ya? Hmm. End. ¿Ya? Ahora, si es que quisiera hacer lo mismo, ya hagamos esto. Esto sería el apartado C. Apartado C. Clear, close, all y CLC. Ya, entonces ponemos que n es igual a 100, que tu x0 es igual pongamos el a igual a 4. A igual a 4. ¿Qué dice aquí? Ya. Tu x0 entonces es igual a
La raíz es QRT, creo que era, sí. Raíz cuadrada de A. Ya. Creemos el vector de ceros. Tu vector es un vector de ceros que contiene n más 1 filas, coma, una columna. ¿Ya? Reemplazamos el primer valor en la posición 1. Toma el valor de x0. ¿Sí? Ahora sí hacemos el bucle. For i igual desde 1 hasta n más 1. Correcto. ¿Cierto? Aquí no es necesario este punto coma. Ya. Hasta n más 1. Y aquí calcular el xn o xk en este caso, ¿no es cierto? Llamémosle xk, va a ser igual a la raíz cuadrada de a más x0. Correcto. ¿Qué hago ahora? Actualizo. Mi x0 es igual a xk. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Almaceno xk. Almaceno xk. Entonces, vector z en la posición i, bueno, i, 1, va a ser igual a xk. Sí, y listo. Mandemos esto a correr. Y veamos el vector z. ¿Ya? Y tengo aquí la sucesión. Sí, es una sucesión que converge a este número, a este número de aquí. ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, ahora hagamos el paso extra. Simplemente en vez de calcular aquí esto, ¿ya? Hagámoslo con una función. ¿Ya? Yo voy a dejar esto planteado. Function. Esta se va a llamar un paso. ¿Y esta de qué va a depender? ¿De qué va a depender esta función? ¿Qué De valores intervienen? x0. X0, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras variables hay aquí? A. Correcto, x0 y a. ¿Ya? Entonces, aquí dentro de la función decimos que xk es igual a esto de acá, ¿no es cierto? Mm. ¿Ya? Y esta función que te devuelve el valor de xk. Xk es igual a esto de aquí. ¿Sí? Entonces, para llamar a esta función, simplemente copiaría esto de acá. ¿Sí? Mi xk es igual a un paso de x0, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta allí? No, Ya. igual que antes, ¿no? Sí, lo mismo. Mando a correr y tengo el mismo resultado. ¿Sí? Vale. Sí. Ya. Acuérdate que en la posición 1 está el x0, en la posición 2 está el x1, en la posición 3 está el x2, por lo tanto, en la posición 101 está el x100, que es el que necesitas. ¿Sí? Vale. Sí. Ya. Entonces, listo, esos serían los tres apartados, el apartado A, B y C. ¿Ya? ¿Tienes alguna pregunta? No, ya me ha quedado todo claro. Ya. Listo, entonces, nada, pues ya se nos acabó la hora, ya me he ido pasando también. Eh, ¿Cuándo tienes que entregar esto? El martes. ¿Qué es hoy? Jueves. No, la semana que viene, el martes. Ya. Entonces, nada, y si ya no alcanzamos a ver lo otro, pero en teoría Te es, pediré otra clase, seguro. sí, sí, ahí me vas comentando. Pero bueno, lo importante es que ya sabes esto. Ya, ¿qué te Sí. han parecido? Yo que lo intenté, pero dije, no creo que